Hoy en vísperas de la Semana Santa celebramos el sacrificio y la obra perfecta de Cristo por el mundo, por nuestras vidas. Oremos, hermanos. Dios, gracias porque tú estás en medio de nosotros, tú estás en este lugar. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que se va a hablar, Señor, en este momento. Toma el control, Señor, de cada palabra, de cada emoción, Señor, que todo se ha llevado cautivo, Señor, a la cruz, a tu cruz, oh Cristo. Te pido, oh Espíritu Santo, que puedas ministrar las vidas y puedas llenar los corazones de ti. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a abrir, así como están en pie, sus Biblias en el capítulo 21 de San Mateo. Si tienen Biblia, compártela. Capítulo 21 de San Mateo, versículo 1 al 11. San Mateo, capítulo 21, versículo del 1 al 11. Vamos a leer alternadamente la palabra del Señor. Empiezo yo, continúan ustedes y en el versículo 11 nos unimos. Dice la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la gente que iba delante y la gente que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Todos juntos, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Tomen sus lugares, hermanos. Esta es la semana más importante para el cristianismo. Es la semana donde se consumó la obra perfecta de Cristo en la cruz, pero antes de eso sucedieron varios acontecimientos y varios sucesos, y entre ellos el que marca el inicio de la semana gloriosa, de la Pascua, de la Semana Santa, es la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Heródoto era un historiador griego con mayor influencia en el imperio de Grecia, y él narra una historia de un rey. Muchos lo conocen, muchos lo han visto, es el rey Leónidas. El rey Leónidas I de Esparta. Su lucha y sacrificio junto a 300 hombres, junto a 300 guerreros, en el año 480 a.C., en el valle de las Termópilas. Detenía al imperio del rey Jerjes I, pero él solamente era un rey, Leónidas y sus 300 guerreros. Este valle, que se llama el de las Termópilas, conectaba al norte con el sur y era el único camino. Antes de eso acontecieron varias batallas en ese lugar, pero el rey Jerjes tenía un inmenso poder, inmenso ejército, y solamente ese era el único camino. Entonces, Leónidas se sacrificó junto a 300 hombres para detener y para oponer resistencia ante un ejército que era evidente que lo destruiría. Pero esto hacía para que el ejército no pasara y les diera tiempo a los griegos de salir de sus ciudades.
Leónidas 1 dice, son demasiados hombres para la empresa en la que nos embarcamos. Jesucristo no necesitó de miles de hombres, de miles de ángeles, solamente necesitó de sí mismo. Solamente Jesucristo es el único que nos pudo dar libertad y nos pudo dar salvación. Él se interpuso entre la muerte y nosotros para darnos vida. Era evidente que nosotros íbamos a morir, era evidente que nosotros íbamos a tener una muerte eterna, pero Cristo detuvo el imperio de la muerte y dio su propia vida para el rescate de todos nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos. Betfagé estaba aún enfrente de la aldea de Betania. Recordemos que en Betania el Evangelio de San Juan nos narra que Jesucristo había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Entonces, Lázaro era amigo de Cristo, Lázaro era amigo de Jesús, y es por eso que Jesús y sus discípulos se posan sobre Betania, y él manda a 2 de sus discípulos con una orden específica. Él les dice a 2 de sus discípulos que vayan a la aldea que está enfrente, que es Betfagé, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedla. No sabemos quiénes son estos 2 discípulos. La Biblia no narra como tal quiénes son, pero si vamos a los versículos anteriores, al capítulo anterior, Santiago y Juan hablan de que ellos se querían sentar, uno a la diestra, uno a su lado derecho y otro a su lado izquierdo, y Jesús le responde, no me corresponde a mí darles ese lugar. Entonces, en este contexto yo me imagino que Jesús escogió a ellos 2 para enseñarles una lección de humildad. Todo aquel que quiera ser grande en el reino necesita ser el más pequeño, necesita ser el siervo de todos. Jesucristo da una ordenanza, dice Jesús envió a 2 de sus discípulos y en el versículo 2 dice, id a la aldea. La palabra id es usado y va acompañado de una orden y viene del griego pigainete. Esto implica movimiento, esto implica que se tienen que mover, que haya una acción. Otros ejemplos en la palabra del Señor de la palabra id es id y hacer discípulos. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Id y aprended lo que es misericordia. Notemos que en el versículo 2 Jesús envió y Jesús dijo id. Lo mismo que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, aquí les dijo, los envió, les dijo, id a la aldea que está enfrente. Les dio una orden. Los discípulos obedecieron. La obediencia consiste en obedecer o hacer la orden que se le está ejecutando, que se está mandando uno. Si quiere uno o si no quiere, el simple acto de hacerlo es obediencia. La palabra del Señor nos narra en el versículo 3, dice, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Estos 2 discípulos actuaron en fe y obediencia, y este evento es muy importante porque ellos pudieron haberse negado, ellos pudieron haber dicho, no quiero ir, está muy lejos, no sabemos dónde está ese pollino, es más, pudieron ir por el camino y haber encontrado otros burritos, otros animales y decir, pues nos llevamos el Señor no se va a dar cuenta. Sin embargo, ellos obedecieron al pie de la letra lo que Jesús les había dicho, y cuando ellos llegaron al lugar para desatar el pollino, ciertamente había los dueños que les dijeron qué van a hacer con él. Ellos respondieron, los 2 discípulos, el Señor los necesita.
¿Cómo sabía Jesús que habría un asno y un pollino? ¿Cómo sabía que ese pollino nunca había sido montado? ¿Cómo sabía Jesús que en esa aldea, en esa calle, en ese momento habría estos elementos? Es más específico, ¿cómo sabría Jesús que estaba atado el asna y el pollino? ¿Cómo lo sabía? ¿Y cómo sabía Jesús que los dueños iban a cuestionar a los discípulos diciéndole por qué se lo llevan? Simplemente porque Él es Dios omnipotente. Él es Dios omnipresente, Él es Dios omnisciente, Él es Dios omnividente, Él lo sabe todo, todo está en control de Él. Nosotros a veces decimos, Señor, es que me está sucediendo esto, no sé por qué me pasan las cosas, pero el Señor está en control de todo, hermanos. Ya estos días yo he tenido unos días muy pesados, el día de ayer perdí mi cartera, pero yo dije, Señor, todo está en tus manos, porque yo sé que esto puede robar la paz que yo tengo, pero yo pongo todo en tus manos y yo sé que tú estás en control de todo. Él está en control de los cielos, Él está en control de la tierra. Dice la palabra del Señor en el Salmo 139, si subiéramos a los cielos, allí está Él. Y si en el Seol hiciéramos estrado, aún allí su mano nos guiará. Él sabía todo porque era 100% hombre y era 100% Dios. Él lo sabía todo. Jesús sabe dónde están todos los burros del mundo. Él sabe dónde están todas las hormigas del mundo. Él sabe cuántos cabellos en la cabeza tienes, cuántos cabellos se te han caído, cuántos cabellos has dejado en la ducha, cuántos cabellos has dejado por jalártelos en desesperación. Conoce tus pensamientos, conoce todo de ti. No hay cosa en ti que puedas ocultar. El versículo 2 dice que Jesús, el capítulo 2 de Juan dice que Jesús no se fiaba de los hombres porque Él conocía sus pensamientos y Él conocía a todos los hombres. Todos los hombres. No dice nada más conocía con los que hablaban con Él. Dice Juan que Él conocía a todos los hombres. Es por eso que Jesús tiene una certeza en sus palabras. Jesucristo fue acertado en lo que dijo, fue acertado en el momento, fue acertado en cada orden que Él dio y en lo que iba a acontecer. Entonces Jesucristo tiene una certeza en sus palabras. Ahora, el Evangelio de Juan narra al menos 4 visitas de Jesús a Jerusalén, donde sanó al paralítico de Betesda, donde los fariseos procuraban matarle y en donde Jesús ya sanaba y sonaba en los oídos de los ciudadanos. Los ciudadanos de Jerusalén hablaban de Él. Por así decirlo, Jesús ya aparecía en el sol de Jerusalén. Jesús, en el capítulo 28, versículo 18 del libro de Mateo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder y toda la gloria pertenece a Cristo. Nosotros podemos estar tranquilos en Él porque toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando nosotros estamos en la tierra, debemos estar tranquilos y nosotros cuando habitemos en las moradas celestiales también estaremos tranquilos porque es su reino. Los versículos más adelante habla acerca del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, donde dice, todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús conocía las Escrituras. Jesús asistía al templo a leer las Escrituras. Jesús asistía a la iglesia, al templo, a enseñar las Escrituras. Y Él enseñaba también a sus discípulos, porque estas Escrituras hablaban de Él. Por así decirlo, Jesús leía su propia biografía, su autobiografía. Todas las Escrituras hablaban de Cristo, todas las Escrituras hablaban de Él. Capítulo Juan
el capítulo 8 de Juan declara: antes de que Abraham fuese, yo soy. Esto reafirma la preexistencia de Cristo sobre todo lo creado. Esto reafirma su divinidad como Dios y su divinidad como hombre. Zacarías 500 años atrás habla acerca de él. Habla acerca del Mesías y lo describe como un rey humilde, un rey manso, un rey que viene a su pueblo montado sobre un pollino. La profecía absoluta quiere decir que todos los elementos se cumplen en una sola. La profecía absoluta se cumple en Cristo, en Betania, de camino a Jerusalén y a la entrada de Jerusalén hacia el templo. A diferencia de los grandes reyes, a diferencia de Herodes y de César, Jesucristo no entró en un corcel. Jesucristo no entró en vestido con una guardia. Jesucristo entró manso y humilde. El rey se hizo servidor de todos. Él vino para servirte a ti, Él vino para servirme a mí. No hay nada de nosotros, de los que estamos aquí, que podamos hacer para servir 100% a nuestro Dios. Todos tenemos actividades, algunos vamos a la escuela, otros vamos al trabajo, y todos tenemos diversas actividades, pero ninguno de nosotros servirá a Dios 100% en su vida. A veces le damos lo poco que nos queda, a veces le damos las obras, a veces le damos, a veces tratamos de darle mucho, pero eso mucho es poco. Porque decimos, si voy a la iglesia 3 horas, con eso ya cumplí. En la semana hay 24 horas por día. Entonces, Jesucristo merece toda la exaltación y toda la gloria. La palabra del Señor en el versículo 5 dice: tu rey viene a ti sobre un asna, sobre un pollino, manso y humilde. Jesús no era el más poderoso rey, sino vino como el más humilde siervo. Los discípulos pusieron sus mantos sudorosos, sus mantos polvorientos, tal vez malolientes por el camino, los pusieron encima del pollino y Jesús se sentó encima de ellos. Muchas veces eso es lo que nosotros hacemos con Cristo. Traemos nuestras vidas percudidas, nuestras vidas manchadas, nuestras vidas llenas de inmundicia y tratamos de ponerlas a los pies de Cristo. Es necesario que nos lavemos en la sangre de Cristo, que pidamos perdón de nuestros pecados y así solamente Cristo podrá limpiarnos y emblanquecernos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Aleluya. Sí, estos días el Señor me ha estado moviendo, me ha estado trayendo de aquí para allá, pero confío en el Señor que todo es para un bien, que todo es para la gloria del Señor. Esto nos habla de que hay una certeza en la profecía. La profecía se cumplió al pie de la letra, tal y como lo había escrito Zacarías 500 años atrás. La certeza de la alabanza del pueblo es porque eran las vísperas de la fiesta de la Pascua. Estas vísperas de la Pascua es que todas las naciones, todos los judíos de todas las naciones esparcidos se congregaban en Jerusalén para celebrar esta fiesta. Gente de toda la tierra asistía para conmemorarla y también asistía a Betania para ver lo que aconteció con Lázaro. Como decían, ¿cómo es que Lázaro pudo resucitar de los muertos después de varios días enterrado, después de 4 días en la tumba? ¿Cómo es que Lázaro pudo resucitar si a ese grado de días el cuerpo se descompone
completa y absolutamente. Entonces había gente en la casa de Lázaro en Betania y había gente en la ciudad porque había fiesta de la Pascua. Se estima que había cientos de miles de asistentes y que había otros miles en la casa de Lázaro. Cuando Jesucristo hace la entrada a Jerusalén, dice el versículo 7 y 8, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Estas multitudes alababan al Señor, estas multitudes que venían desde la casa de Lázaro, que habían visto, que sabían que Jesucristo era el que había resucitado a Lázaro. Entonces ellos eran los que empezaron a dar voces y a decir: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. Ellos son los que iban abriendo el paso para darle alabanza al Señor. Ellos iban delante de Jesús, Jesús iba montado en el pollino, sus discípulos detrás de él, y había gente detrás, y había gente delante, y había gente esperando en la ciudad. Las multitudes se encontraban en Jerusalén esperando y aclamando a un rey libertador, a un rey que traería espada, que los libertaría de la esclavitud, que los libertaría de los romanos. Pero no fue así, porque Jesucristo era un rey de paz. Él no venía a combatir con ejércitos, Él no venía a combatir con carros, Él no venía a combatir con armas, sino solamente con amor y con amor eterno. Este era un libertador sin corona y era un libertador sin espada, era un libertador sin trono. Jesucristo no tenía en la tierra estos elementos que lo hacían un rey. Jesucristo no tenía riquezas, Jesucristo no tenía ejércitos. Jesucristo lo único que tenía es que era Dios. Era Dios. Dice el versículo 9, y la gente iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Las multitudes arrojaron sus mantos a los pies de Cristo y recordando que esto era una fiesta, recordando que era la fiesta de la Pascua, traían sus mejores garras. Los judíos traían su mejor ropa. Cuando usted va a una fiesta, no lleva sus pantalones rotos, no va con los zapatos sucios. Cuando va a una fiesta, lleva un regalo. Así, estos judíos que asistían a la fiesta iban con buenas ropas, iban con buenos mantos y traían sus mejores atuendos. Cuando Jesucristo pasaba, ponían sus mantos y ponían ramas de las palmeras que también ponían a los pies del Cristo, y estos simbolizan gozo y salvación. Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 9 también nos narra que hay una alabanza celestial, que hay hombres de día y de noche que alaban a Cristo por siempre y para siempre. Dice la palabra del Señor: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta es una acción de alabanza, lo que el pueblo de Jerusalén hizo cuando Jesucristo iba pasando, cuando iba entrando a la ciudad.
Es lo mismo que nosotros haremos en el cielo por la eternidad, alabando y exaltando el nombre de Jesucristo. Dice que es de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas que estaban delante del trono. En estos versículos nos narra una adoración celestial. Nosotros debemos de estar preparados siempre para dar adoración al Señor. No podemos venir a la iglesia, cantar, escuchar la palabra, dormir un poco y después ir a nuestra casa. Debemos alabar a nuestro Dios todos los días, todos los días. Las multitudes alabarán, tu familia alabará, tu hijo alabará, tus vecinos, tus familiares. Tú alabarás al Señor por la eternidad, a Cristo nuestro Rey. Hosana al Hijo de David, en el capítulo 7 de Segunda de Samuel, Dios promete a David un reino eterno, una dinastía eterna y un trono firme. Toda esta gente aclamaba a un Salvador, a un libertador, un hombre que resucitaba a los muertos, un hombre que sanaba a los enfermos, un hombre que le devolvía la vista a los ciegos, un hombre que enseñaba moralidad. Esto era Cristo. Estas multitudes alababan a este hombre, a este rey. Él nos enseñó a no despreciar a nadie. Él nos enseñó la humildad. Esta es la certeza de Cristo y la certeza de la alabanza. Esta es la humildad. Cristo nos enseñó humildad. Nosotros siempre hemos sido orgullosos, soberbios. El capítulo 18 del libro de Mateo nos dice: ¿quién es el mayor? ¿Quién de nosotros es el mayor? Después habla en el capítulo 19, cuando le traen a los niños a Jesús, Él les dice: no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Los discípulos decían: pero es que te molestan, pero es que estorban, pero es que interrumpen. Dice: de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces nosotros despreciamos a los niños porque hacen ruido, porque no nos dejan prestar atención. Pero Jesucristo mismo nos enseñó a ser humildes y a respetar y amar a los niños, porque de ellos es el reino. Dice que nosotros debemos de ser igual a un niño para recibir el reino. Jesucristo es un rey humilde. Él siempre enseñó la humildad. Él no se aferró a ser igual a Dios, sino que se hizo igual a nosotros. Se hizo hombre, se hizo carne, que siente, que le duele, que tiene hambre, que tiene sueño, que tiene sed. Hosana al Hijo de David y hosana en las alturas. El rey David en el capítulo 118 de los Salmos, David exclama: bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Quién viene en el nombre de Jehová? Jesucristo. No son los testigos, hermanos, que tocan sus puertas y vengo a hablarles de Jehová. Es Jesucristo el que viene en el nombre de Jehová. ¿Cómo pues la multitud aclamaba a Jesús como el Hijo de David? El pueblo lo alababa y los fariseos también dudaron de su labor para desacreditar a Jesús como el Hijo de Dios. Ese mismo pueblo que 4 o 5 días después gritaría: crucifíquenlo. Ese mismo pueblo que lo crucificaría, que lo llevaría hasta ante Pilato, que lo llevaría hasta Caifás para gritar: crucifíquenlo. Ese mismo que sanó muchos enfermos, que le devolvió la vista a los ciegos, 5 días después, 4 días después era crucificado. Estas acciones afirmaron
la certeza de un reino celestial. Jesucristo trajo el reino a nosotros. Nosotros no podemos ir al Padre. Antes de Jesús no podíamos. No hay ningún sacrificio expiatorio, ninguno que pudiera acercarnos al Padre. Todos los días pecamos, todos los días cometíamos actos de inmoralidad, todos los días estábamos muertos. Él dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Alguien muerto no puede moverse, no puede hablar, no puede gesticular, hacer acciones, no puede comprar un auto, no puede comprar una casa, no puede tener una familia porque está muerto. Solamente Cristo nos vino a dar vida a través de su muerte. Él dice, yo doy mi vida y yo la puedo volver a tomar. Nadie hay tan poderoso como Cristo para volver a tomar su propia vida. Él mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es el autor, Jesucristo es el primogénito de la resurrección. Así como Él resucitó, nosotros algún día seremos transformados y levantados y seremos verdaderamente transformados para recibir a Cristo en las nubes y habitar en las moradas celestiales. Jesucristo se sentó en un trono de humildad. Nosotros le dimos humillación. Jesucristo se sentó sobre nuestros pecados y nosotros pusimos nuestros pecados en su espalda. Jesucristo no merecía el castigo. Nosotros sí, mas sin embargo Él lo tomó. Esta humildad tiene que entrar en nuestras casas, tiene que entrar en nuestras familias. Esta humildad de Cristo tiene que entrar en nuestros corazones, tiene que entrar en los matrimonios. A veces decimos, es que ella me hizo, o es que él me dijo. Jesucristo no pronunció ninguna palabra y como cordero fue llevado al matadero. Jesucristo no levantó su voz. El simple hecho de levantar su voz y decir la palabra, todos seríamos exterminados, pero fue en silencio. La palabra del Señor en el versículo 9 y 10 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás se clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Solo Cristo tenía la autoridad, el poder, la obediencia y el amor para redimirnos. San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, si quieren buscarlo, San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a quitar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús tiene la potestad sobre la muerte y la muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones. Versículos 10 y 11, Jesucristo fue llevado al matadero por nosotros. El libro de Marcos, si quieren buscarlo, Marcos capítulo 11, San Marcos. San Marcos capítulo 11, versículo 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos otra vez a Mateo, al capítulo 21, versículos 10 y 11, dice, cuando entró Jesús en Jerusalén,
Toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús llegó en silencio al templo, admirando la obra y admirando lo que iba a acontecer en estos posteriores días, admirando los pecados que cargaría, y en ellos te miraba a ti, me miraba a mí, y decía: por ellos es necesario que yo padezca, por ellos es necesario que yo muera, por ellos es necesario que yo tenga que pasar esta copa. Todo este escenario acontecería en esta semana. Dice que él habla de un silencio y habla de una compasión. Cuando nosotros vamos caminando por la calle y vemos a las personas que piden dinero y a veces tienen niños chiquitos, yo, por ejemplo, me duele y me entristece ver esa escena. Me duele ver cómo hay personas que están necesitadas de dinero, que están necesitadas de un hogar, niños que necesitan jugar, niños que necesitan ir a la escuela, están jugando con tierra, están jugando con unas piedritas. La misma compasión que Cristo sentía al ver las multitudes es la misma compasión que debe haber en nosotros. Si nosotros no aprendemos a tener compasión por los demás, ¿cómo esperamos compasión hacia nosotros? Mismo Jesucristo se compadecía, y es por eso que también sanaba a los enfermos. Porque ese no era el propósito, venir a sanar a los enfermos, no era el propósito. Pero Él tenía el poder para hacerlo y tenía compasión, y es por eso que sanaba a los enfermos. Jesucristo dijo: estas cosas que yo hago, ustedes también las pueden hacer. Hermanos, así como ese silencio llegó, como Jesús llegó en silencio al templo, es necesario que nosotros nos acercamos en silencio a Él. Traemos muchos problemas, traemos muchas dificultades, traemos necesidades, pero a veces es necesario que nosotros nos acerquemos en silencio ante Dios, le alabemos, le glorifiquemos, para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Que nos humillemos, hermanos. La palabra del Señor dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Nosotros no queremos humillarnos, hermanos, porque es muy difícil. El día de ayer yo tenía una conversación con mi esposa y ella me decía acerca del perdón. Ella hablaba acerca del perdón y yo también decía, pero es que ese es un acto de ponerme al mismo nivel que la otra persona. Es un acto de hacerme igual al otro. Jesucristo nos perdonó, se hizo igual a nosotros. Él tenía autoridad, Él tenía poder, Él tenía los cielos, Él tenía todo bajo sus pies y decidió ponerse a sí mismo como humilde para volverse igual que nosotros y estar y salvarnos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Si me pueden ayudar a buscarlo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio uno por todos. Recordemos que Leónidas dijo eran 300, más él eran 301. Pero Él se dio uno por todos. No necesitó multitudes, solamente se necesitó a Cristo.
Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11. Hebreos 11, capítulo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la certeza que tenemos en Cristo, hermanos, que somos salvos por fe. Este evento de la entrada triunfal a Jerusalén es un acto de fe, es un acto de obediencia. Jesucristo mismo se sometió y obedeció a Dios. Somos siervos de un rey que teniéndolo todo se humilló. Nosotros le aclamamos, posterior a eso le crucificamos. Anunciamos su muerte, conmemoramos que Él está vivo y que resucitó, y tenemos la certeza de que su reinado ahora vive en nosotros y tenemos morada celestial. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se acercó a nosotros, el reino de los cielos vive en nuestros corazones. Hermanos, es necesario que tengamos la certeza en Cristo. Es necesario que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. No tengamos dudas, no tengamos temor de que Jesucristo nos rechace. Hemos llegado hasta este lugar. Algunos vienen por primera vez, otros pues somos miembros de por sí, ¿no? Pero no tengamos miedo de acercarnos a Cristo. Él ahora habita en la eternidad. Él ahora tiene miles y millones de ángeles a su servicio. Todo lo creado está a su servicio. Pero también fue hombre, hermanos. Entonces acerquémonos confiadamente. Acerquémonos ante Él confiadamente. Esta entrada triunfal a Jerusalén marca la historia de nuestras vidas, marca la historia de nuestros corazones. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú para ofrecerle al Rey? ¿Te has preguntado? Pues tengo dinero, tengo mi casa, tengo mi familia, tal vez te puedo ofrecer pues la mitad de mi sueldo quincenal. Pero ¿qué tenemos verdaderamente para entregar al Señor? Tenemos vestido, tenemos alabanza, nuestra propia vida, nuestro tiempo. Hay que traer todo a los pies de Cristo, todo a los pies de Cristo. Puestos de pies, hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Y si alguien, hermanos, quiere traer lo que tiene en su corazón, lo que tiene en su bolsillo, y no estoy hablando de dinero, de prosperidad, sino sus ganas, su vida, su tiempo. Si alguien quiere traer todas estas cosas, acérquese al altar y dígale: Señor, no tengo nada que ofrecer, pero tengo mi vida para ti. Tú eres el Rey, tú lo tienes todo, no hay nada que yo te pueda ofrecer, pues tú lo tienes todo. Pero te doy mis palabras, te doy mis acciones, te doy mi vida. Jesucristo en ese camino, cuando iba en camino a Jerusalén, veía al fondo el Gólgota, donde sería crucificado. Era alabado, pero él veía también su muerte. Este es el camino que nosotros debemos de seguir. Nosotros no estamos preparados para morir. Nadie de nosotros espera la muerte. Nadie de nosotros va a decir: el día de mañana terminan mis días, o a las 11:35. Solamente Jesucristo estaba destinado a morir. Él sabía cuándo iba a morir, cómo iba a morir. Señor, damos gracias
porque tú nos has dado, Señor, la certeza de que